Acoso laboral. El infierno en la oficina. Abigail es la responsable de recursos humanos de una empresa y enfrenta un problema que debe resolver de manera asertiva. En su buzón de correo electrónico recibió un mensaje de Berta, en el cual le expone la situación en que ha vivido desde que regresó de su licencia de maternidad. Berta estaba a cargo de un equipo de trabajo, pero Carlos, el jefe del área, aprovechó su ausencia para contratar a Daniel, un amigo suyo, y ponerlo como líder del equipo. De tal manera que cuando Berta se reincorporó, se encontró con que ya era subordinada de Daniel, quien había asumido todas sus funciones y responsabilidades. Con esto, Berta también vio removido su lugar físico de trabajo, pues en lugar del escritorio que tenía varios años de ocupar y donde ahora estaba Daniel, la trasladaron a una mesa en un lugar apartado de la oficina. Berta tomó las cosas con calma y pensó que después de todo la llegada de Daniel había servido para mantener la funcionalidad del área durante su ausencia. Sin embargo, sucedieron otras cosas que le impactaron negativamente. Daniel le encargaba pocas cosas que hacer, y la mayor parte de ellas eran rutinarias y de mínima importancia. Además, muchas veces la obligaba a delegar a otro de sus compañeros antes de terminar una tarea. En las reuniones del equipo de trabajo, cuando Berta trataba de intervenir para atraerse más funciones y tareas, Daniel la dejaba hablar. Al final, agradecía sus aportaciones, pero nunca tomaba en cuenta sus opiniones. Sus compañeros veían que casi no hacía nada en todo el día, y bastó con que alguien hiciera un comentario malintencionado para que empezaran los rumores de que Berta tenía cierto tipo de relación con alguno de los jefes, lo que explicaba que le trataran con favoritismo para darle las tareas más simples. Como consecuencia de los rumores, Berta fue relegada del equipo de trabajo, puesto que la trataban con indiferencia y rechazo. Berta trató varias veces de hablar con Daniel, quien rehuía del tema y lo minimizaba con decir no pasa nada. Cuando Berta pudo confrontar a Carlos, el jefe del área, la respuesta fue: acabas de ser mamá. Daniel no te da mayores tareas porque no debes tener preocupaciones que afecten a tu bebé. Pero si quieres, puedes renunciar y así le dedicas todo el tiempo que necesites. Cuando Abigail leyó el mensaje de Berta, lo primero que hizo fue revisar el expediente de Carlos, y le llamó la atención una nota referente a que había sido el único jefe de su nivel que el año pasado había buscado excusas para no asistir al proceso de capacitación en prevención del acoso laboral, que había instituido la empresa como obligatorio para todos. ¿Y qué es el acoso laboral? La Organización Internacional del Trabajo, OIT, define el acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente, por la que en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta. Heinz Lehmann implementó en los años 80 la expresión mobbing para usarse en casos de persecución psicológica y acoso laboral a una víctima, con la finalidad de ocasionar un daño emocional y provocar la exclusión de un grupo laboral o del lugar de trabajo. El acoso laboral, por lo regular, se manifiesta en sentido vertical, de jefes a subordinados, aunque también es común en sentido horizontal, entre colegas, y con menos frecuencia suele darse en sentido vertical inverso, cuando uno o más subordinados acosan a un superior. El acoso laboral no siempre tiene un origen definido. En el caso del acoso en sentido vertical puede ocasionarse porque el jefe siente amenazada su posición por el desempeño exitoso de un subordinado más competente. Otra causa del acoso puede ser el miedo al cambio, si el acosador percibe que alguien representa un riesgo para su estado de poder dentro de la organización. Pero la causa más común de acoso laboral suele prevenir de los prejuicios, estigmas y estereotipos del acosador. Los prejuicios son ideas preconcebidas que se tienen sobre otras personas pero que carecen de una base real.
Los estigmas se refieren a la marca, condición, atributo, rasgo o comportamiento que provoca incluir a una persona en una categoría social, cuyos miembros se ven como culturalmente inaceptables o inferiores. Los estereotipos son un conjunto de ideas, actitudes y creencias que son aplicadas de manera general e indiferenciada a determinados individuos, encasillándolos dentro de ciertas categorías sociales, ya sea por su religión, aficiones, ideología, ocupación, nacionalidad, etnia, edad, sexo, orientación sexual, etc. El acoso laboral provoca efectos negativos que afectan tanto a la persona que lo recibe como a la organización. Las consecuencias en las víctimas incluyen malestares como depresión y pérdida de autoestima, que provoca un descenso en el compromiso con la organización y el desempeño laboral. Ansiedad y estrés, que hacen a la víctima propensa a equivocaciones y errores, lo cual acarrea nuevos actos de acoso en forma de gritos y regaños. Hipertensión, dolores musculares, problemas respiratorios y dolencias gastrointestinales. En la organización, el acoso laboral provoca decremento en la productividad y competitividad, ausentismo, faltas e incapacidades por enfermedades provocadas por ansiedad y estrés, aumento de la rotación del personal, aumento del riesgo de accidentes laborales, problemas legales si no existen o no funcionan los protocolos internos de actuación. En el caso de Berta, Abigail investigó y descubrió que Carlos tenía prejuicios respecto a la capacidad profesional de las mujeres, y siempre había visto con inconformidad que Berta fuera líder de un equipo de trabajo, de tal manera que aprovechó la licencia por maternidad para removerla de su puesto y colocar a un hombre en él. Además, Carlos creía que una mujer con un bebé tendría limitaciones para hacer frente a tareas importantes y grandes responsabilidades, por lo que había ordenado a Daniel reducir al mínimo las funciones de Berta. Por su parte, Daniel consideraba que Carlos, por su antigüedad en la empresa y su amplia formación académica y experiencia, era la persona idónea para ayudarle a progresar en su vida profesional, y por ello obedecía sin cuestionar las órdenes que recibía. El acoso laboral es un serio problema que enfrentan las organizaciones, puesto que además de leyes y normas vigentes, violenta hasta los mismos derechos humanos, como son el derecho a la vida. El acoso laboral genera crisis emocionales que afectan la integridad física y psicológica al alterar la salud y puede poner en riesgo la salud y la vida. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cuando una persona es acosada laboralmente, se limita su calidad de vida ante la situación hostil que vive y el riesgo de perder su trabajo. El derecho a un trato digno. El acoso laboral desconoce a la víctima como persona con derechos humanos, por lo tanto es cosificada y susceptible de ser maltratada. El derecho a la honra. Nadie puede ser objeto de injerencias en su persona, vida privada y reputación. El acoso laboral lo violenta. El derecho al trabajo. El acoso laboral pone en riesgo la conservación y estabilidad del trabajo. De hecho, muchas veces el objetivo principal es que la víctima abandone la organización. ¿Qué hacer frente al acoso laboral? Berta actuó correctamente al plantear al área de recursos humanos el problema por escrito, describiendo los hechos. Posteriormente, Berta proporcionó evidencias como los roles de tareas que le proporcionaba Daniel, las actas de las juntas del equipo de trabajo y otros elementos como correos electrónicos y memorándums para demostración de cómo le habían relegado y minimizado su posición. Por su parte, Abigail analizó las evidencias y reunió otra información para corroborar que la conducta de Carlos y Daniel estaba fundamentada en prejuicios y estereotipos contra Berta, y de ninguna manera en situaciones reales y objetivas. Además, Abigail buscó el sustento legal en la Ley Federal del Trabajo, que en sus artículos 47, 51, 133 y 994 establece las condiciones para proteger a las y los trabajadores contra malos tratos. En el caso de Berta, aplica también la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia,
que en su artículo 14 determina sanciones en caso de violencia laboral, moral y por razón de género, como es la maternidad. Una vez documentado el caso, Abigail lo presentó ante la alta dirección de la empresa, cuya respuesta fue mediar en una interacción entre Berta, Carlos y Daniel para establecer la gravedad del problema, plantear acciones correctivas y asumir compromisos para ejecutarlas. Reponer a Berta en su posición como líder del equipo de trabajo, ubicando a Daniel en un puesto de coordinación con expectativas de crear su propio equipo más adelante. Someter a Carlos a un proceso de coaching para ayudarle a mejorar el liderazgo y sobre todo a controlar y erradicar sus prejuicios. En conclusión, el acoso laboral es un grave problema que provoca daños a las personas y las organizaciones, puesto que afecta la productividad y el logro de objetivos. El acoso laboral violenta los derechos humanos de la víctima, incluyendo el derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, a un trato digno, a la honra, al trabajo y al nivel de vida deseado. El acoso laboral puede darse de jefe a subordinado, entre colegas y hasta de subordinado a jefe. El acoso laboral puede tener distintos orígenes. En el caso del acoso de jefe a subordinado, el origen puede provenir de que el jefe sienta en riesgo su posición o como reacción de rechazo al cambio. La causa más común de este tipo de acoso suelen ser los prejuicios, estigmas y estereotipos del acosador. Las acciones en contra del acoso laboral por parte de las víctimas incluyen la recopilación de evidencias de los hechos en su contra y la presentación de su caso documentado ante quien corresponda en la empresa. Por parte de las organizaciones, las acciones deben considerar la mediación entre acosadores y acosados, reparación del daño a las víctimas, así como tomar las medidas para evitar que los acosadores continúen con sus actividades nefastas. En caso de que las organizaciones no atiendan las denuncias de acoso laboral, existen leyes que protegen a los y las trabajadoras. El acoso laboral puede convertir un lugar de trabajo en un ambiente negativo donde se vuelve muy difícil lograr objetivos y por lo tanto se compromete la productividad de toda la organización. Prevenir y erradicar el acoso laboral es una medida que asegura ambientes laborales sanos y dignos, donde las personas puedan desarrollar al máximo sus capacidades.